¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bueno, pues bienvenidos también a esta nueva clase que es Teoría de la Comunicación. Esta ya no forma tanto parte de las ciencias sociales, de las matemáticas o ciencias exactas en lo que yo me he enfocado, sino más bien de las ciencias sociales, ¿verdad? Y tiene que ver, bueno, pues teoría de la comunicación, pues como su nombre lo dice, con el estudio de la comunicación, los medios de comunicación, la forma en que nos comunicamos, los mensajes que emitimos, los mensajes que recibimos y cómo todo esto afecta o influye en la sociedad, en el grueso de la sociedad. ¿Sale? Vamos a empezar con lo que es el primer parcial, con los elementos de la comunicación. ¿Sale? Miren, les voy a pedir también que como tarea ustedes hagan esta primera lectura. Habla un poco acerca de la historia de la comunicación, en la historia moderna de la comunicación, ¿no? Porque podemos irnos a tiempos muy antiguos con otros tipos de formas de comunicarse que, bueno, que pues no entran dentro de nuestro estudio, ¿no? En esta parte nos vamos a enfocar en la teoría de la comunicación moderna. ¿Sale? Entonces van a hacer esta lectura, van a contestar estas preguntas y un resumen, ¿sí? Y ok, bueno, vamos a empezar, bueno, y también van a resolver van a contestar estas preguntas. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es el proceso de comunicación? ¿Y cuál es la relación de la comunicación y la cultura? Pero me gustaría que hiciéramos esta lectura en este momento. Ustedes van a tener a la mano esta lectura en sus libros, la cual les voy a pedir que tal cual la pasen en su libreta. ¿Sale? Ok, si bien existen varias definiciones sobre comunicación, es importante ubicarla como un proceso con distintas etapas, que implica el intercambio de elementos en común entre dos o más personas, entre grupos o entre grupos más numerosos. A través de este proceso, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo de la comunicación una actividad esencial para la vida en sociedad. Este término también es utilizado en el sentido de conexión entre dos puntos. Como ejemplo podemos citar el medio de transporte que realiza la unión entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, ¿sale? Bueno, pero aquí en comunicación nos vamos a enfocar en la definición que compete a esa actividad humana de transmitir información, ¿sí? O compartir información. Miren, para que exista la comunicación, pues deben existir algunos elementos, ¿sí? Si alguno de ellos no está, pues no podemos hablar de comunicación, ¿sí? La comunicación es tan antigua como la misma civilización humana. Si no hubiera comunicación, ¿sí?, la sociedad no se pudo haber desarrollado como hasta hoy, ¿sí? Porque, para empezar, si no hubiera habido un lenguaje, pues ¿cómo se comunicarían entre las personas? Entonces necesitamos un lenguaje, ¿sí? Y más aún, necesitamos un lenguaje común. Piensen, por ejemplo, que ustedes, no sé, hablan con un coreano, ¿no? O un alemán, o un italiano, del cual a lo mejor ustedes desconocen o desconocemos la lengua, ¿no? Y pues tratamos nosotros de hablar en español y ellos no nos entienden. Y ellos hablan en su idioma y nosotros no les entendemos. No puede haber comunicación. Un elemento importante para que haya comunicación, pues es que las dos personas hablen el mismo lenguaje. Si no hablan el mismo lenguaje, no puede haber comunicación. ¿Sale? Ok, bueno, ese es uno de los elementos más importantes. Que haya un lenguaje o un código que ambos puedan entender, ¿sí? Para que por medio de los canales de comunicación haya un intercambio de ideas, ¿sí? La comunicación también es algo, hay diferentes formas en las que nosotros comunicamos, ¿sí? O en la que nosotros recibimos información, la cual, bueno, pues procede de diferentes medios de comunicación. Nosotros nos comunicamos entre las personas, pues hablando, ¿no? Es la forma más primitiva de comunicación. El habla, por medio del habla, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con nuestros amigos, hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, ¿sí? Con la familia. En el núcleo familiar es donde nosotros comunicamos más cosas, ¿sí?
Y entonces pues privilegiamos la lengua oral, el lenguaje oral, ¿sale? Y pues nos comunicamos por medio de palabras, por medio de ideas, por medio de gestos, por medio de emociones incluso, ¿sale? Bueno, esa es una primera forma en la que nosotros nos comunicamos. Otra segunda, y que hemos privilegiado estos últimos años, pues es por medio de las redes sociales, ¿no? Nosotros nos comunicamos con nuestros amigos o con nuestros, en este caso nuestros alumnos, o ustedes con sus maestros, o con sus compañeros, o con otras personas en el mundo, ¿sí? Que no necesariamente están cerca de ustedes o de nosotros, pero nos comunicamos por medio ya sea de llamada telefónica, por medio de mensajes de Messenger, WhatsApp, o mensajes de texto, o vaya, de muchas formas, ¿no? Esa sería como una forma secundaria en la que en la modernidad nos estamos acostumbrando a comunicar, ¿sí? Me enviamos mensajes y recibimos mensajes. Hay otras formas que son más tradicionales, por ejemplo, los medios de comunicación tradicional como es el radio, la televisión, ¿sí? El radio, televisión, el periódico, ¿sale? En la cual, bueno, pues nosotros constantemente estamos siendo, nos están siendo comunicadas ideas o noticias o cosas, ¿sale? Que ya cada vez son menos usadas, ¿por qué? Bueno, pues porque las redes sociales han llegado a sustituir muchas de esos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en la radio, pues uno escuchaba canciones, tú ahora las escuchas en YouTube o otros medios, ¿no? La televisión, pues igual en YouTube tú tienes las películas o en Netflix, ¿no? O las novelas, qué sé yo. Es más, en YouTube tienes las clases, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las redes sociales se están utilizando ahora para sustituir temporalmente la escuela. Ahora la educación es a distancia, ¿no? Cosa que solamente, esto lo pensábamos o se pensaba en la década de los 50, ¿no? Cuando se veía el futuro y que la gente iba a estar tomando sus clases en su casa, ¿no? Por ejemplo, ya casi no compramos el periódico, ¿no? Las noticias están en el Facebook. Bueno, también las fake news, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues, bueno, pensemos en casi todas las formas de comunicación que ya han sido sustituidas por el Internet, ¿no? Por ejemplo, las cartas. Las cartas que enviábamos a los amigos o a alguien, alguna persona que queríamos enviar un mensaje. Antes, si no tenías teléfono, era por medio de cartas. A mí todavía me tocó enviar cartas que tardaban 15 días en llegar a la persona y 15 días en regresar, ¿no? La respuesta. Pues eran formas muy tradicionales de enviar y recibir información. Esto probablemente a ustedes ya no les tocó. Ahora pues ya es el correo electrónico, ¿no? Y eso, el correo electrónico ya casi también está siendo desplazado. Ahora la mensajería instantánea es lo de hoy, ¿no? El WhatsApp, el Messenger, ¿no? Entre otras. Bueno, pues si ustedes se dieron cuenta, todo de lo que yo hablé ahorita tiene que ver con comunicación y están de manera implícita los elementos que voy a mencionar ahorita. Los elementos de la comunicación son primeramente el emisor. Emisor es el que va a enviar el mensaje, el que tiene una idea o quiere enviar un mensaje, ya sea a otra persona o a un grupo de personas, y emite el mensaje. Receptor es aquel que va a recibir la información. Por ejemplo, yo soy el emisor, porque yo voy a enviarles la clase. Ustedes son los receptores, porque están recibiendo la clase en su celular, en YouTube. Después, cuando envíen la tarea, ustedes son el emisor. Y yo cuando la recibo y la reviso, yo soy el receptor. ¿Sale? Entonces, el rol de emisor y receptor debe existir en la comunicación. ¿Sale? Imagínense, yo subo el video, pero hay un alumno que no recibe el video. ¿Estamos comunicando? O recibe el video pero ni lo ve. ¿Nos estamos comunicando? Pues no, porque yo soy el emisor, envío el mensaje, pero el alumno sabrá, quién sabe si vio el video o no, ¿no? Pues entonces no hay comunicación. Código es el marco común que tienen el emisor y el receptor para poder entenderse. Un ejemplo de código sería un idioma o una forma de lenguaje. Miren, vamos a suponer en la materia de matemáticas, ¿sí? Yo les voy a enviar un mensaje. Obviamente el código que estoy utilizando es el español, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando
y estoy hablando español, y lo que yo escribo lo estoy escribiendo en español, el código es el español, ¿no? El idioma español, ¿sale? ¿Y por qué en español? Bueno, pues porque yo envío mi mensaje en español y es el código con el que ustedes me van a poder entender. Imagínense que yo hablar inglés o ruso o alemán o chino y ustedes no hablan ese idioma, pues no me van a entender. Ahora, fíjense, vamos a suponer que yo les envío un video de geometría, ¿sí? Y yo en el video de geometría utilizo términos como rectas, distancias, ángulos, raíces cuadradas, coordenadas, pero ustedes no tienen ni idea de qué significa cada uno de esos términos. Entonces yo les hablo de derivadas o de binomios al cuadrado o de, no sé, potencias a la X y funciones cuadráticas, coseno y tangente, y entonces ustedes reciben esa información, pero no entienden, o sea, no alcanzan a comprender el lenguaje que yo estoy utilizando de matemáticas. No puede haber comunicación, ¿sí? Por mucho que ustedes escuchen, si ustedes no conocen el lenguaje de las matemáticas, no me van a poder entender. Es por eso que yo siempre les he insistido, tienen que conocer los conceptos básicos de la matemática básica, del álgebra y la geometría, para que ustedes puedan entenderme lo que yo les estoy explicando de teoría, ¿de acuerdo? Ok, bueno, hasta ahí. Mensaje, aquello que se transmite. Entonces, ¿qué quiero transmitir ahorita? Bueno, pues yo quiero transmitir una clase de teoría de la comunicación, o quiero transmitir una clase de química, de física, de matemáticas, de historia, ¿sale? Pero es algo en particular que yo quiero expresar y que quiero que ustedes reciban y que ustedes comprendan, ¿sale? Que ustedes entiendan lo que yo quiero comunicarles, o en este caso el emisor, ¿sale? Canal de comunicación es el medio físico que se utiliza para enviar el mensaje, ¿sí? Vamos a pensar en la conversación entre dos personas. Hay un emisor y un receptor. Este emisor habla español y este entiende el español. Este emisor envía un mensaje, ¿sí? Y este lo va a recibir. El mensaje puede ser, no sé, hola, ¿cómo estás? Y este recibe el mensaje y contesta, pues estoy bien, ¿sale? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio por el que se transmite el mensaje del emisor al receptor? En este caso, las dos personas que están hablando, el medio es el aire. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, emite ondas sonoras. Emite ondas sonoras que entran en el oído de la otra persona. Obviamente el oído, bueno, pues tiene ciertas células, o los bastoncillos, sí, que lo que hacen es que envían impulsos eléctricos al cerebro, y el cerebro lo interpreta como ondas sonoras y lo decodifica y lo interpreta como palabras que están en el idioma español, etcétera, etcétera, y comprende el mensaje, ¿sale? Y esa comunicación, pues, es la que utilizamos los seres humanos, ¿no? Bueno, ese es el medio, o el canal de comunicación. Por ejemplo, en el caso del Messenger, pues, ¿cuál sería el medio físico? Pues es el Internet, ¿no? Que es un medio, en realidad no es físico, es virtual, ¿no? Es un medio. Yo escribo en mi celular, ¿sí? Un texto, en realidad el texto no existe, ¿no? El texto es, son bits, son bytes, ¿sale? Son bytes que se transforman al código binario, y luego esos son enviados mediante ondas electromagnéticas a una radiobase. Esa radiobase la envía a otra radiobase, y esa luego se envía al celular de la persona que lo recibió, ¿sale? Por medio de la señal de internet, y recibe el mensaje, ¿sale? Pero el medio físico sería, pues, toda la estructura del internet, ¿no? Ruido, son distorsiones u obstáculos para que un mensaje pueda ser transmitido. Entonces, es lo que les comentaba hace rato. Si yo hablo en un lenguaje que el receptor no va a entender del todo, entonces eso es como ruido o interferencias, ¿no? Cuando el mensaje no llega, bueno, cuando llega cortado, y dos, cuando el receptor
no conoce ciertos elementos del lenguaje que el emisor está utilizando. Por ejemplo, vamos a pensar algo muy sencillito, ¿no? Imaginen que ustedes están con un amigo que es argentino, ¿no? Y van a ver una película y les dice el argentino, che, pero para esta película vamos a preparar unos pochoclos. Y el otro dice, ¿qué? Unos pochoclos. ¿Y eso qué es, no? Bueno, lo que pasa es que en Argentina, pues pochoclo significa palomitas de maíz, ¿no? Entonces, nosotros lo conocemos como palomitas, ¿no? Como palomitas. En Estados Unidos sería los corn pops, ¿no? Pero aquí es palomitas y en Argentina es pochoclos. Entonces, justo cuando uno dice esa palabra, el receptor pues no la entiende, ¿no? Y entonces, si bien están hablando el mismo idioma, pero hay un obstáculo que permite entender bien el mensaje, que es que aquí ya viene lo que se conoce como el ruido. En el lenguaje español serían pues esos regionalismos, ¿no? Que muchas veces de cosas que en un país significan una cosa y que en otro país significan otra cosa, ¿no? Entonces ahí la comunicación, no se detiene la comunicación, pero la comunicación se ve cortada, ¿sí? O se ve interrumpida porque los regionalismos muchas veces no los alcanzamos a entender. Retroalimentación o feedback es la respuesta del emisor luego de haber recibido el mensaje. Bueno, pues entonces cuando hay una respuesta, entonces ya se ha completado un círculo o un ciclo de la comunicación. Yo envío el mensaje, el receptor lo comprende y luego lo regresa ya sea por el mismo medio o por otro medio, ¿sale? Y el contexto es el escenario social y cultural donde se lleva a cabo el proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, como yo les comentaba, el contexto tiene que ver en qué contexto yo estoy emitiendo mi mensaje, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, en la materia de física. Yo les digo, voy a ponerles un problema de física. Tenemos un vehículo con una masa de 1500 kilogramos, ¿sí? Y una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. Calcule, no sé, la fuerza que experimenta, ¿no? Para acelerarse. Y ustedes podrían decir, bueno, un coche de una masa de 1500 kilogramos. Para empezar, la palabra masa, ¿qué significa? Masa. Entonces, podemos nosotros, cuando yo recibo el mensaje y recibo la palabra masa, yo puedo pensar en muchas cosas que significan masa. Por ejemplo, la masa de las tortillas, la masa de los tamales, el Play-Doh es una masa, la plastilina es una masa, pero en física masa también significa la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si estamos hablando de física, y yo digo que un vehículo de una masa de 1500 kilogramos, pues tengo que pensar que es un vehículo que pesa 1500 kilogramos, o que tiene 1500 kilogramos, ¿sí? No me estoy imaginando un coche hecho de masa, de tortillas, ¿verdad? Obviamente no. Entonces es donde nosotros debemos contextualizar. Las palabras que yo recibo las contextualizo para poder entender el mensaje, ¿sí? Entonces por eso decimos, es el escenario social y cultural donde se lleva a cabo el proceso de comunicación. Y aquí tenemos un diagrama sencillito. Tenemos el emisor. El emisor tiene un mensaje que enviar. Utiliza un lenguaje. Lo codifica de acuerdo a un lenguaje, ¿sí? Ya sea el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, o ahora, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en el celular, ¿no? Con emoticones. O sea, si pones like, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres decir cuando tú pones un like? Pues no pides like, ¿verdad? Lo que quieres decir es me gusta. O corazón, ¿no? Me encanta. O por ejemplo esto, ¿no? Ay, a ver si me sale. Ahí está, ¿no? No sé. A mí no me sale muy bien, pero bueno. ¿Qué es lo que queremos decir? Pues que me gusta o que me enamora. No sé. Ustedes saben de eso, ¿no? Entonces ustedes codifican su mensaje en un lenguaje. Lo van a enviar por medio de un canal, ¿sí? Ya sea por el canal auditivo, el visual,
ya sea por medio del texto, de un escrito, una carta, ya sea por medio del habla, ya sea por medio de un video o un emoticón, ¿sale? Ese es el canal por medio del cual lo van a enviar, ya sea por llamada telefónica, es un celular, etcétera, etcétera, ¿sale? Es el canal con el cual ustedes van a enviar ese mensaje codificado. La decodificación es cuando la persona recibe el mensaje y lo interpreta, ¿sale? Entonces, una vez interpretado, el receptor retroalimenta, ¿sale? Entonces, igual, como en las conversaciones de WhatsApp o del Facebook, ¿no? Uno envía un emoticón, el otro lo recibe y contesta con otro emoticón, ¿no? Y fíjense que a pesar de eso, de lo simple y lo burdo que es ese tipo de comunicación, se está cumpliendo la comunicación y se está completando el ciclo, ¿sí?, de este esquema con la retroalimentación. Esta retroalimentación llega al emisor y ya sea que se vuelva a repetir la comunicación o que ahí se corte, ¿sí? Y bueno, pues ahí está el ruido. El ruido, les digo, es muchas veces pues lo que no alcanzamos a entender, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, uno están escribiendo en el WhatsApp y le llega un emoticón con a lo mejor un muñeco, no sé, uno de esos emojis, ¿no? Y uno dice, entonces, ¿le gusta o no le gusta lo que estoy escribiendo, no? Entonces hay ruido, ¿por qué? Porque el mensaje no puede ser completamente descifrado. Eso hablando en esos contextos, ¿no? Pero este esquema de la comunicación o este diagrama se cumple en todo tipo de comunicación, en cualquier tipo de comunicación en el que ustedes estén. Muy bien, entonces, chicos, pues esto sería todo. Vamos a primera tarea. Desde aquí, desde la página 20, van a trabajar la página 20, este cuestionario, y van a copiar en su libreta definición de comunicación, elementos, este esquema y las etapas del proceso de comunicación. Hasta aquí lo van a hacer en su libreta y me lo van a enviar en WhatsApp, ¿sale? Tarea número 1. Tarea número 2. Van a pensar en tres ejemplos de 3 tipos de comunicación diferentes, o sea, donde ustedes estén comunicando con diferentes personas, donde utilicen este esquema, ¿sí? Y van a poner cada uno de los elementos. Por ejemplo, el emisor soy yo, el receptor es mi novia. El mensaje que quiero decirles es lo voy a enviar por este canal, ella lo recibe y lo interpreta así, ella lo retroalimenta así, y puede haber ruido de esta forma, ¿sale? A lo mejor en mensajes de texto. Ejemplo 2, cuando estoy hablando con un compañero en la clase de una materia. Ejemplo 3, cuando estoy, no sé, cuando estoy viendo la televisión, ¿no? O cuando estoy haciendo un video, o cuando estoy en una exposición, ¿sale? Ustedes piensen en 3 diferentes momentos que no sea el mismo, no sean iguales, ¿sale? Que no sean los mismos medios de comunicación, que sean diferentes, ¿sale? En 3 diferentes y deben escribir cada uno de estos elementos, ¿sí?, en esa comunicación o en esa conversación, y los van a desglosar, ¿de acuerdo? Lo hacen en su libreta y me lo envían a mi WhatsApp, ¿sale, chicos? Ok, chicos, bueno, pues esto sería todo. Yo les agradezco su atención y que tengan buen día.